Padre, pedimos en el nombre de Jesús que tú abra los ojos de nuestro entendimiento, abra nuestro corazón para recibir tu palabra. Señor, nosotros creemos que tu palabra es una buena semilla sembrada en un buen corazón, dará un buen fruto. Señor, tu palabra no nos avergüenza porque el Espíritu Santo continúa derramando el amor de Dios en nuestro corazón. Sabemos que tú tienes un propósito para que nosotros caminemos a la luz de tu palabra como lámpara a nuestros pies, luz a nuestra senda. Nos da entendimiento para aún cómo conversar como esposo y esposa, cómo unirnos en un solo propósito para el beneficio de nuestros hijos, sabiendo que la gloria de los hijos son los padres. Cuando hay una mamá cristiana, un papá cristiano, cuando hay hombres y mujeres temerosos de Dios, ahí forman en su casa un refugio llamado familia. Y tú eres el que nos enseñaste conforme esta realidad. Tú dices, Señor, que una casa dividida no prosperará. Danos un solo espíritu, un solo entendimiento, que podamos estar de acuerdo para que nuestros hijos puedan experimentar la paz que proviene por guardar tu palabra. Prospera tu palabra en nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, sea más cortante que una espada de doble filo, Señor. Que tú penetres lo más profundo en nosotros y deposites allí tu palabra para no pecar contra ti, Señor. Santifícanos por tu palabra. Tu palabra es verdad, oh Dios. A ti adoramos, a ti te bendecimos. Sabemos que estás edificándonos en nuestra fe, Señor. Estás añadiendo lo que falta y nosotros no hemos de tropezar como el que tiene una piedra de tropiezo, sino que vamos a pisar confiadamente y vamos a edificar como tu palabra nos enseña. Quita en nosotros cualquier actitud que no te agrade y permite que nuestro corazón sea recto delante de ti para ver que tú extienda tu misericordia, tu poder y tu gloria sobre tu pueblo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y estamos diciendo que es el año para nosotros, decimos, es la conquista de la justicia. Y ninguna de esas cosas no son familiares cuando estamos hablando de conquistar una vida en justicia. Pues no hay muchos que están siendo victoriosos, más bien muchos están siendo derrotados. Y cuando estamos hablando de justicia, estamos más familiarizados con la injusticia. Casi siempre las personas conocen lo que es la justicia torcida. Esa es la que estamos más acostumbrados a esta cuestión de la justicia. Pero ahí estamos en el año de conquistar la justicia y estamos haciendo un esfuerzo porque a Dios le agrada esta cuestión de hacer las cosas justamente. Vamos al Proverbio 21:21. Siempre acuérdense de eso, que en una búsqueda, el que sigue la justicia, viste que no es nuestro normal, pero sí la Biblia tiene un galardón para aquellos que siguen la justicia. Y la misericordia, que en este caso yo tengo en inglés la lealtad. Cuando las cosas se hacen bien y está cerca de lo que le agrada a Dios, la misericordia, que está buscando estas cosas va a toparse, hallará la vida. Y en vez de que la vida se nos desaparezca y no sabemos ni para qué esta vida, no, cuando tú estás siguiendo el orden de Dios, la prioridad de Dios, cuando tú haces las cosas conforme lo que Dios instruye, vas a hallar la vida. No va a ser, no se va a desaparecer. No solamente que vas a hallar la vida, vas a hallar la justicia y la honra.
Todo eso es así como un árbol que florece hacia esta expresión. Yo siempre me maravillaba cuando Cristo decía las palabras en Juan 10:10. Él dice, el ladrón viene a matar, a robar y a destruir. El enemigo viene para hacer las cosas mal hechas, mas yo he venido para que tengan vida. Y la vida se encuentra en la justicia. Y que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En otras palabras, la medida de hacer las cosas bien es el propósito de cosas mucho por encima de lo que uno se puede imaginar. Yo veía con mucha tristeza la existencia de vivir. ¿Por qué? Porque yo no vivía la vida, yo vivía la muerte. Yo vivía las cosas tristes. No se contaban en casa sin Cristo. Lo que había era gran oscuridad. Había incertidumbres. Estaba esperando el día que mis padres se divorciaran, que no existiera provisión en casa, donde no existe la familia, sino la desintegración de todo lo que Dios tenía como propósito. Pero en Cristo Dios empieza a edificar y darnos vida. Y Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, en mayor expresión. Y el que busca la justicia hallará la vida. Así lo dice Proverbios 21:21. Cuando tú estás en búsqueda de hacer las cosas como Dios manda, vas a alcanzar el propósito de la vida. Vas a tener justicia y vas a tener la vestimenta de honra. Lo opuesto de esto es la deshonra. Lo opuesto de la justicia es la deshonra, la vergüenza, la derrota. Y muchos terminan así. Esta cuestión con el contador la semana pasada, en vez de hallar la vida buscando justicia, terminó en muerte. Y para tristeza de su esposa, sus amistades, sus hijos. Son cosas bien feas las que podemos alcanzar cuando nuestra búsqueda no es la justicia. Entonces vamos a ir al texto nuestro que empezamos en enero, Judas capítulo 1 versículo 14. Hay una profecía allí que dice, de esto también profetizó Enoc. Después de Adán, 7 hombres habían nacido. Enoc nació y él tuvo un vistazo al futuro. Eso se llama profetizó. Y él decía, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Él vio a Cristo frente a un montón de huestes en los cielos. Y son hombres que siguen a Jesús. Y de esa forma usted me ve hoy predicar el evangelio. Yo no nací hablando estas palabras. Yo maldecía. Yo decía cosas torcidas, cosas que no agradaban a Dios, estaban en mi boca. Dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Yo tenía un corazón bien lleno de tinieblas. Y cuando abría la boca salía todo lo que maldecía. Una maldición, no una bendición. Pero cuando Cristo entra en el corazón y empieza a poner su palabra en mi boca, ya empezamos a proclamar la justicia de Dios. Y somos parte de ese equipo, versículo 15, para hacer juicio. Esta palabra usted la conoce, el decidir entre una cosa y otra. Tener juicio es saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Saber qué es la bendición y cuál es la maldición. La palabra que se usa en español, cuando una persona pierde su mente, cuando no sabe lo bueno entre lo malo, dice que es sin juicio. No sé si ha escuchado ese término. Fulano está sin juicio. No sabe
tomar buenas decisiones. Y cuando llega el Espíritu de Dios a tu vida, cuando llega Jesús, tú empiezas a hacer juicio y tú te paras contra todo lo que no es bueno. Ya tú empiezas a decir, eso no le agrada a Dios. Esa palabra no le agrada a Dios. Esa conversación no le agrada a Dios. Esa compañía no le agrada a Dios. Todo lo que no le agrada a Dios es casi como instantáneo. Cuando tú llegas a la casa de Dios y escuchas la palabra de Dios, empieza todo lo que estamos hablando. Estas cosas agradan, estas nos agradan. Estamos buscando lo que agrada a Dios y estamos saliendo de lo que no agrada a Dios. El juicio es eso mismo. La justicia es escoger lo bueno. Y entonces dice, como ellos hacen juicio, y obviamente el que hace juicio, ¿contra quién lo hace? Contra el injusto, contra el que no está haciendo las cosas bien hechas. Y ese es el pleito que tenemos con el mundo. Todo lo que las personas, eso le agrada a Dios, no le agrada a Dios. Eso lo que nos va a bendecir, lo que nos va a prosperar o no. Y tener un corazón dispuesto a ir en pos de lo supremo. Esto deja convicto a todos los impíos. ¿Por qué? Porque todas sus obras son impías. ¿Por qué? Porque han hecho impíamente de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y esto ha sido el mayor pleito que yo he tenido con cualquier persona, es esto agrada a Dios y esto no agrada. Dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Como tú, siendo un impío que no quiere ver las cosas impías, yo voy a andar contigo. No puede haber un acuerdo entre las tinieblas y la luz. Algo anda mal. Y esto va a ser nuestro dilema. ¿Por qué? Apocalipsis 22:11 dice, el que se quiere ensuciar, el que es injusto, se la vi. ¿Qué es esa palabra? Adelante, sigue con tu injusticia. Nadie te lo impide, nadie te lo impone. Tú quieres el fango, tú quieres comer estiércol, vete en pos de tu maldad. No hay argumento. Y el que es inmundo, el que quiere pornografía, que se meta 100% en lo torcido. Que tu maldad te consuma. Pero el que es justo practica justicia. Y el que quiere ser santo, santifíquese todavía más. Estos versículos tremendos. Porque ya esto no es una imposición. Yo no voy a imponerle a una persona que se quiere embarrar, que no se embarre. Adelante. No es bueno para ti. No te va a salir bien. Pero nada tiene que ver tú conmigo. Mira, esto fue algo real. Y esto es antes de ser cristiano. Los amigos míos decían, vamos a una discoteca. Tenía yo 15, 16 años. Llego sin ser cristiano y veo dos fulanos homosexuales. Y yo tengo 16 años y yo estoy en una discoteca y yo no dije por qué ellos son homosexuales, por qué ellos andan de manos, por qué están dos varones juntos. Yo no dije eso. ¿Sabes lo que dije yo? ¿Qué hago yo aquí? Yo no me molesté con lo que ellos estaban haciendo. Yo decía, si yo no tengo nada que ver con eso, ¿qué hago yo aquí? Y yo me asusto cuando yo estoy en una reunión de impíos y me hago la pregunta, ¿qué hace el impío aquí? No se supone que una persona torcida esté donde hay personas que quieren la rectitud. Y si él lo que quiere estar torcido, él no puede agradarse estar a mi lado. Porque yo estoy buscando agradar a Dios.
Y eso es una pelea constante. Se llama la batalla de la fe. Primera de Timoteo 6:11 dice: tú, oh hombre de Dios. ¿Sabes qué? Un día cuando decían diablo, yo decía ¿qué? Y yo contestaba. Pero ahora contesto a esto: tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Qué es la diferencia entre huir y quedarse a participar? Huir, sal corriendo. En un caso estaba diciendo un pastor que la palabra griega de huir era algo así como sal con la velocidad y la fuerza de un cohete que está rompiendo con la gravedad. Fugo es la palabra. Sal mandado. No te demores en salir de estas cosas y sigue la justicia. No podemos decir que somos cristianos si la justicia no es parte de la receta. Y les vamos a decir algo: no es común en la tierra que hablemos estas cosas, porque sonamos, ¿cómo le dicen eso? Prepotentes. Entonces entonces a ti te gustan las cosas buenas. Yes, eso es sí en inglés. Tenemos que identificarnos con ya yo no como estiércol. No me gusta el fango. No me agrada las cosas torcidas. Y ya eso nos hace raro. Y la gente dice, y me dijeron, cuando hablo con estas cosas con otros pastores, dice, un día tú vas a ver, tú vas a caer, vas a dejar a tu esposa porque la gente que se jactan tanto terminan mal. Y eso me han dicho, dicen, no sea tan jactancioso, no sea tan arrogante, no hables estas cosas en voz alta. Y entonces tengo una pregunta: ¿quién la va a hablar? Si están en la Biblia y yo tengo que predicar la Biblia, ¿quién la va a hablar entonces? Y mi papá, usted lo conoce, el doctor Molina, llevamos 27 años en esta iglesia, y los primeros años él decía, no diga esas cosas. Se asustaba. ¿Por qué? Porque soy su hijo y si termino mal, él luce mal. Entonces estaba nervioso todo el tiempo. No predique así, muy fuerte, muy fuerte. Pero yo tengo que decir lo que ya el Espíritu Santo me está enseñando y lo que yo deseo. Y lo que desea el Espíritu de Dios. Y todo esposa quiere un hombre justo. Y toda esposo quiere una esposa justa. Y queremos caminar en la medida de Dios para todas las cosas. Mas tú, oh hombre de Dios, huye, fugo estas cosas, sal corriendo, mándate con la fuerza de huir de las cosas torcidas y sigue la justicia. Cada vez que usted escuche la palabra justicia, usted piensa la medida de Dios. Él es un Dios justo. Él ama la justicia. El que busca la justicia hallará la vida. Dios quiso que anduviésemos en una expresión de vida y vida abundante. Sigue la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Qué significa todo esto? Versículo 12. Pelear la buena batalla. Militar, hacer milicia. La buena batalla de la fe es este deseo de poner por obra la medida de Dios en todas las cosas. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra conducta, que toda tenga la medida de Dios. Y así echas mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión
delante de muchos testigos. Es tremendo este desafío, porque nosotros pensamos en todo lo malo, todo lo torcido, nos acostumbramos solamente soy humano, solamente yo no soy perfecto, yo no logro alcanzar la medida de Dios. Pues a esto Dios desea que nosotros alcancemos en Cristo Jesús. Volviendo a Judas, cuando él dice que ellos se paran en todo juicio, Judas 1:15, tomando hacer juicio. Entonces nosotros somos los que llevamos la medida de Dios en todo. Esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios desea. Aquí los pastores me decían, baja un poquito porque no somos perfectos. Y yo decía, no, pero escúchame, Dios quiere que alcancemos esa medida. Yo quiero ser un esposo justo. Yo quiero ser un papá justo. Yo quiero ser un hermano justo. Yo quiero ser un hijo justo. Yo quiero que la justicia de Dios me defina, porque no es lo que yo puedo lograr, sino lo que Dios quiere lograr en mí. Yo no puedo bajar el estándar de Dios. Nosotros sabemos que dado a la injusticia tendremos 5 matrimonios. Pero dado la justicia de Dios tendremos 1 y será increíble. Será un sueño realizado. Si yo alcanzo la medida de Dios con mi relación con Iber, va a ser algo lindísimo. Yo no puedo bajar la medida a otra existencia. Da mucho temor lo que sería si yo dejo la medida del juicio de Dios contra todos, dejar convictos a todos los impíos que hacen obras impíamente, de todas las cosas que hablan los impíos delante de Dios, todos los torcidos. ¿Qué son esta gente? Versículo 16, estos son murmuradores. Esta palabra que es querellosos. ¿Quiénes son estos? Le pedí a mi esposa que buscara la definición de esto en inglés y dice aquellos que se quejan por cosas triviales, cosas que no importan, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. No están preocupados en la medida de Dios, están formando el brete. Ellos no están buscando la excelencia. La justicia de Dios es una medida que actúa conforme lo que Dios quiere. No es un argumento. Ya no tenemos la preocupación que no sabemos, pues en Cristo Él es la justicia de Dios a través de la fe. Cristo ya nos es a nosotros la medida perfecta de todas las cosas. Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás Dios nos dará por añadidura. Buscar primeramente el gobierno de Dios y la medida de hacer las cosas que Dios quiere. Ya no se trata ni siquiera de lo que tú quieres. Dios desea que la medida de lo que Él quiere sea una realidad en toda expresión, pensamiento, palabra y hechos. ¿Qué es esto de desear el ministerio de hombres? ¿Qué es esto de desear que la mujer sea virtuosa y no bruja? A la gente no le gusta, pero es la medida de Dios. Problema tuyo. La única forma que yo menciono eso, porque cuando miro para los cielos, Él tiene una medida para la mujer y es virtuosa. Allá las brujas no tienen escoba.
No van a poder alcanzar entrada ni justificación. No diga eso más. Bueno, está bien, virtuosa. Las medidas son de Dios. Ponte bravo con Dios. Y el día que tenemos que dejar de predicar la justicia de Dios, todo el mundo se va para el infierno. Porque Dios tiene una medida justa. Leímos en Juan 7:24 esta semana. Si no estuvieron aquí el miércoles, por favor, obtengan la prédica del miércoles, de cuando se reúne una familia justa. No juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. La medida no es mía, no se pongan bravos conmigo. La medida es la palabra de Dios y es justa. Y su juicio es justo. Y tú debes de deleitarte de que Dios tiene una medida para todas las cosas, no según tu apariencia, sino según su buena vista. Y por ahí se va el Señor con aquellos que aman la justicia. Dios desea que nosotros evitemos. Versículo 18, Judas 1:18 dice: pero ya os dije que en los últimos días vendrán burladores. Habrán personas que se burlan. En el postrer tiempo habrá burladores que andarán no según la medida de Dios, sino según sus malvados deseos. ¿Qué hacen esta gente? Versículo 19. Estos son los que causan divisiones. Son sensuales. No tienen al Espíritu. No están buscando lo que Dios busca. Están buscando algo que en un sentimiento carnal. Esta cuestión de la sensualidad es opuesto al Espíritu. La Biblia dice que camina en el Espíritu para que no realice los deseos de la carne. Cuando la Biblia nos está hablando de estas cosas, estamos buscando crecer en la forma de juzgar la situación. El miércoles dimos entendimiento de que Dios mira a su familia, a sus hijos, y dice de esta forma: ¿por qué no traza la línea bien? ¿Por qué son injustos cuando trazan la línea? Y por eso es lindo tener varios pastores. Cuando nos reunimos los pastores y decimos: ¿sabes qué? Vamos a tratar este asunto entre pastores, porque urge llegar a una conclusión justa. Mientras más pastores, mejor. Pero no nos vamos a reunir con los pastores porque me van a hacer lucir mal. Obvio. ¿Por qué? Porque tú no estás haciendo lo que agrada a Dios. Tú estás haciendo lo que te agrada a ti. Y Dios no nos ha llamado a agradarnos, sino Dios nos ha llamado a trazar la línea de la forma justa. Y todo eso viene a ser un dilema grande cuando estamos tratando de buscar lo que agrada a Dios. Dice Proverbios 14:34: es la justicia la que exalta una nación. Es cuando tú haces lo que es correcto que causa que la cosa pueda prosperar. Porque cuando las cosas están torcidas, es una afrenta a las naciones. Es una vergüenza. Es una desgracia. Cuando las cosas se hacen torcidas. Y eso en orden político, usted sabe lo que es, ¿verdad? Vamos a llevarlo a la votación. Y hay un dicho por ahí: hacer lo malo, aunque todo el mundo está de acuerdo, está mal. Aunque todos estén de acuerdo en hacer lo malo, el hecho que todo el mundo escoja
que ser homosexual es la ley, el aborto. Vamos a matar a todos los hijos en el vientre. Aunque voten y eso sea la ley de la mayoría, es una abominación delante de Dios. Es torcido, no le agrada a Dios. Y nosotros estamos buscando lo que le agrada a Él en todo asunto. Si no supiéramos, entonces nadie tiene pecado. Pero si la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la mente de Cristo, tenemos, dice la Biblia, la mente de Cristo. Entonces sabemos que la justicia exalta, engrandece, prospera. Por eso es que no estamos deseando esta cosa para pensar que somos mejores que los demás. Nosotros lo hacemos las cosas, nadie lo hace como nosotros. No, se trata de ser, queremos alinearnos con lo que Dios quiere que nos alineemos para que. Ayer estaba yo con un hermano de la iglesia y se supone que cuando él está manejando con su hijo de 3 años, el hijo 4 años, el hijo le dice, papá, déjame manejar. Y el papá lo deja manejar. Pero yo estaba allí. Y cuando él dice, papá, déjame manejar, le digo, no, porque cuando pasa un policía te va a llevar preso. Él hizo así como ¿qué es esto? ¿Por qué papá nunca me dijo esto? Porque papá quiere consentir al niño y lo lleva manejando. Eso es bien cubano. Pero yo le estaba diciendo no, para que no caigas preso. El día de mañana, si tú te acostumbras a hacer lo que la ley diga que no haga, tú vas a terminar en la cárcel. Pero no entre los cubanos. Toma, mi hijo, maneja, 3 añitos. Siéntate aquí, coge el timón. Y enseñamos a nuestros hijos a hacer lo malo porque pensamos que consintiéndolo el nene va a ser feliz. Y ya yo lo veía con 20 años preso, haciendo lo que el papá le enseñó, hacer lo que no se debe de hacer. Y así nos criaron. ¿Cuántos dicen amén? Así mismo nos criaron, torcidos. Entonces llega Cristo y empezamos a leer la Biblia y estamos llenos del Espíritu Santo y hay algo que nos dice, las cosas no andan bien. Las cosas no andan bien. ¿Y por qué participamos? No, porque no hay que ofender a nadie. Mira, yo no sé ser cristiano sin ofender a nadie. Donde quiera que tú te paras a hacer lo que está bien, te van a ver mal. Pero a esto nos llamó el Señor. Yo quiero un día que se levante una hermanita y le diga a alguien, deja de ser una chismosa. Yo me encantaría. Vaya, le voy a poner el World Changer Award automáticamente arriba. Lo que está haciendo es chismear, está mal. Eso viene del mismo infierno. Eres una bruja. Pero yo no se lo puedo decir porque no soy mujer. Pero estoy loco por el día que se levante una mujer llena del Espíritu Santo, llena de la unción del Espíritu y pueda trazar una línea para beneficio de una generación completa. Muy fuerte esto. En los últimos días va a haber una oportunidad de levantarnos como el pueblo de Dios. Y esta vida, dice la Biblia, Romanos 1:17, esta vida del Evangelio, porque en el Evangelio, en la prédica de Cristo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Que cada oportunidad es, no me lo dicen eso cuando dicen que están pelando una cebolla o una hoja a la vez, ¿verdad? Están destapando. Cada oportunidad en nuestro caminar cristiano en la fe es viendo la justicia de Dios revelarse poco a poco, lento, ahí, calmadamente. Estamos viendo lo que agrada a Dios, lo que Dios desea, lo que es justo. Estamos dando la marca, el blanco. Estamos viviendo
en la dirección de lo que a Dios le agrada para alcanzar lo que es aceptable para Él. Proverbios 9:9, el hombre justo aumentará en su saber. Enséñale al justo. Yo sé que no todos sabemos y hay esa cuestión, ok, vamos a acercarnos a este proyecto, a este dilema, a esta altercación, esta contienda, y vamos a ver lo que es justo. Y cuando tú le trazas la línea a un hombre que está buscando justicia, él añade a su, ¿cómo dice? Su repertorio. Él aumentará en su saber. Pero no todo el mundo sabe. No todo el mundo discierne. No todo el mundo traza una línea tan rápido hacia lo que es correcto y lo que es bien. Muchas veces tenemos que indagar. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y cuáles son las circunstancias para poder trazar la línea donde va? Pero ¿sabe? La crisis es, y esto se lo he dicho a muchos pastores, yo siento que me estoy poniendo viejito, siento que no queda mucho tiempo y rehúso que mis hijos quedan reunidos con los impíos. Esa es la motivación. Personas, ¿y por qué el pastor es tan así agresivo? Porque tengo hijos y ahora nietos. Y lo peor para mí es que estuvieran reunidos en un lugar llamado iglesia con gente torcida. ¿Cuál es la palabra pavor? ¿Usted conoce esa palabra? Me da pavor. Me da gran miedo estar en una reunión con impíos que se dicen cristianos. Y con hombres que se llaman pastores. Y tú le dices, traza la línea. Y te dicen, no sé dónde es. Ciegos. ¿Cómo le dicen? Guías ciegos. Que tienen la responsabilidad de abrir los ojos y ladrar. Y cuidar la grey del Señor. Y te dicen, no sé. Y yo digo, bueno, tómate un descanso en lo que vuelva en sí. Tómate un descanso. Si tú eres ¿cómo le dicen eso? Lo que hacen el fútbol, los árbitros. Imagínate un árbitro en una cancha en Colombia, que una jugada, él dice, no sé, lo matan. Lo han matado. Un árbitro que no llama una jugada en la forma que es, no vive. Y eso es en competencia de deportes. Lo están esperando afuera del estadio. ¿Tú no viste la llamada? No, en ese momento estaba yo pensando en el día que me iban a matar. Te asesinan. Esta semana, Jeremías 48:10 dice que Dios mira al que hace la obra de Dios con negligencia. Maldito el que hiciera indolentemente la obra del Señor. Esas son palabras fuertes. ¿Qué significa, Claudio, indolentemente? ¿No le duele? Él está viendo que la obra de Dios está siendo atropellada y él está indolentemente, como no te tocó, no te dolió. Y después dice, y maldito el que detuviere de sangre su espada. Tú tienes una espada del Espíritu para trazar donde está fuera la medida. Y dice que no quiere sacar la espada porque salpica sangre. Para eso mismo estás. Para marcar la medida del Señor. Y Dios ve estas cosas con severidad. Yo le digo a un pastor, ¿no te duele que están dañando la obra del Señor? Dice, no.
Y ven acá, si te roban en el negocio, ¿qué tú harías? Un hombre que tiene un negocio también, era pastor y tiene negocio. Bueno, en el negocio llamo a la policía y llamo al fiscal. Pero en la iglesia que hagan su impiedad, como, ¿verdad? El que no le duele, no le toca, no le duele, no se callo, le pisa, no sé. ¿Cuál es el dicho? Pero yo sí sé que todos nosotros, toditos, no solamente el pastor, tenemos la responsabilidad, el deber de ser celoso para las obras del Señor. Celosos de buenas obras. Y no soporto la indiferencia. Perdónenme, el Espíritu de Dios está en mí. Me consume de celo por la obra del Señor. Yo no puedo estar indiferente a estos asuntos. Para eso me dedico a otra cosa. Pero si estamos en la casa de Dios y Dios nos ha hablado de un año de conquistar la justicia de Dios, es la medida entre lo bueno y lo malo, la medida de Dios, de la sabiduría de Dios, porque a Él esto le agrada. Y Dios nos revela esto poco a poco. Proverbios 10:32 dice: los labios del justo saben lo que es aceptable. Saben hablar lo que agrada a Dios, mas la boca de los impíos habla perversidades. En vez de levantar la medida de Dios, andan derribando un clamor en el desierto. Los pastores de Sudamérica dicen: Molina, tú eres una trompeta que suena en el desierto. Bueno, hay una trompeta que suena en Europa. Gerardo está allá, vamos a orar por él. Pero hay una trompeta que suena cuando las cosas están torcidas. Tiene que haber. ¿Quién se va a despertar si no escuchan? Si no hay una alarma. Dios desea que nosotros podamos perseguir estas cosas de manera especial. Y es el deseo de Dios. Salmos 45:7: como has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por tanto Dios te ungió con un óleo de alegría más que tus compañeros. La atmósfera y el clima de alegría se encuentra entre aquellos que aman la justicia y aborrecen lo malo. Tú no puedes estar indiferente a este asunto. Se le llevaron la hija a un hombre y se la llevó un impío. Y le digo al hombre: ven acá, ¿no te duele que esa muchacha se la acabe de llevar? Dice: no, porque no es hija mía. Y le digo: tú eres un impío. ¿Cómo no te va a doler que le lleven la hija de otro hombre porque no es tu hija? Y le digo: y el día que te lleven la tuya. Y dice: para eso tengo rifle. Para eso tengo. No, nosotros nos tenemos que importar con cada acto de injusticia y llamarlo por su nombre. Y es tan torcido que lo haga al ajeno como el que se lo haga a uno mismo. Pero si tú estás indiferente a estas situaciones, vas a caer en el lazo del enemigo, a ser presa fácil. Amas la justicia, aborrece lo malo. Por eso Dios te unge con un perfume que se llama alegría más que tus compañeros. Porque has decidido trazar la línea donde va. Dice la Biblia en Salmos 5:12 que cuando la justicia es bendecida, Dios te cubrirá como un escudo que te rodea de favor. Tú, oh Jehová, bendecirá al justo como un escudo que rodea de tu favor. Todas las cosas que acontece sucede como un escudo que te da todo el favor del Señor. Cuando tú
decides moverte en dirección de lo justo. Cuando tú decides moverte en dirección de aquello en cual Dios se deleita. Tú dices, Señor, para aquellos que persisten en hacer lo bueno. Romanos 2:6. Para aquellos que persisten buscando la justicia. Versículo 7. Tú pagarás a cada uno conforme a sus obras vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra y mortalidad. Aquellos que buscan la justicia de Dios, que se desmedidamente alcanza lo que a Dios le agrada, empiezan a recibir favor, una medida de gloria y de honra y finalmente inmortalidad. Son las cosas que Dios añade. Persistiendo a hacer el bien, buscan estas realidades. Leímos la semana pasada Romanos 3:10 que dice no hay ni uno justo, ni siquiera uno. Y conocemos que ese es nuestro trasfondo. Yo creo que en conocer la injusticia y andar en ese fango de que no hay justo ni aún uno, llegó Cristo a nuestras vidas y nos dio la justicia que viene por la fe. ¿Qué significa? Que ahora ya Él nos trazó la línea donde va. Romanos 3:22. Que Dios hizo aquel que no tenía pecado que fuese pecado para que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todo el que cree en Él, porque no hay diferencia, Dios no hace acepción de persona. Ahora Él ha decidido que la fe nos da la justicia de Dios. Ya no andamos torcidamente, ya no podemos pretender que todo está bien cuando las cosas están mal. Un pastor me dijo, mira, ¿por qué no hacemos como que esto no sucedió? Y le digo, es que tengo un defecto de fábrica. Le digo, yo no puedo decir que las cosas están bien cuando andan mal. Yo no puedo pretender que las cosas torcidas van a terminar bien. Lo que comienza mal, termina mal. Dios ha dado suficiente entendimiento. Aquí lo dice de esta forma, 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, que es Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Eso fue Dios. Le puso todos los pecados encima de Jesús para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Cuando estamos en Cristo ya no podemos decir, ay, yo no sé. No, tú sí sabes. Y si no sabes, pregúntale a alguien que sabe, para que tú no erréis, para que tú no traces donde no va la línea. Yo me maravillo la misericordia de Dios. Segunda de Timoteo 3:16, en toda escritura Dios ha soplado porque es útil para enseñar, que significa así es que se hace, para redarguir cuando se hace mal, llamarnos la atención, para corregir, para volverlo al carril, y para instruir en justicia, para seguir en el buen camino. Toda la palabra está ahí para eso, para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. La medida de Dios para todas las cosas. La palabra te dice cómo pensar, cuándo pensar, dónde pensar, en qué no pensar. Tú eres el que tiene que ponerte las vestimentas de justicia, en hacer lo que la palabra de Dios manda. ¿Para qué? Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una pregunta que tengo, ¿por qué gritas? ¿Por qué gritas? Yo quisiera ser así como un inglés, ahí, calmado. A fin de que el hombre.
de Dios. O sea, no puedo. No puedo, no sé si puedo. Todo lo puedo. Pero me apasiona ver que la palabra de Dios nos da un mensaje como este en un verano como este. Y nos está diciendo, ¿sabes qué? En cada situación tú puedes hacer una pregunta. ¿Cómo lo quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que Dios desea? Y yo no puedo estar rodeado con una persona que dice, I don't know, maybe, más o menos. No. Yo creo que Dios es apasionado y le interesan los asuntos. El que escudriña el corazón. El que ve las intenciones detrás de una actitud perversa. Y la gente dice, bueno, tú no me puedes juzgar porque tú no ves el corazón. Yo no, pero Cristo sí. Cristo sí ve la injusticia de tu torcida actitud frente a las cosas que Dios quiere corregir. Dios quiere alinearte. Dios quiere que tú abras tu boquita y juzgue justamente. Que tú tengas un corazón. Tú dices, hermano, ¿sabes qué? Te quiero hasta la muerte, pero no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. No podemos pretender que las cosas andan bien cuando están mal. Yo prefiero no participar de estos asuntos y hacer de la casa de Dios un circo lleno de payasos, haciendo cosas torcidas, pretendiendo que todo está bien. Todo está bien. No, todo está bien mal. Y Dios desea una medida justa. 2 Corintios 5:21, aquel que no era pecado se hizo pecado por nosotros a fin de que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora nosotros tenemos ese deber, nosotros tenemos esa responsabilidad. No es tomar la actitud de que todos somos imperfectos. Primera de Juan 3:7 dice, hijitos míos, no os engañéis. Nadie os engañe. El que hace justicia, este es justo, como Dios es justo. Versículo 8, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. El que hace justicia es justo. El que está torcido, no podemos decir que está bien. No podemos estar de acuerdo. Tenemos que nosotros desear. Y Galatas 6:9 dice, no os cansen, no se cansen de hacer lo bueno. No nos cansemos pues de hacer bien, porque en su tiempo segaremos si no desmayamos. Estamos esperando el día que Dios haga resplandecer nuestra justicia como el sol del mediodía, donde no habrá sombra. Mientras tanto, no nos cansamos. ¿No te cansas, pastor? Sí, me canso. Me canso un poco, pero sé que si mantengo e insisto, porque en cualquier momento uno puede decir, deja que suceda, ¿qué importa? O no es tan serio. No, sí es tan serio. Sí importa. Si vas a recibir lo que dice aquí, 2 Timoteo 4:8, que por delante, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual Él me dará, el Señor juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo a Timoteo, sino también a todos los que aman su venida. Estamos sabiendo que Dios está al regreso. No vamos a menguar en nuestro deseo de trazar una línea, y no lo hacemos para condenar.
pero un celo por ver el galardón que nos espera cuando tomamos decisiones sabias y justas, de tener un galardón como esta corona de vida que Él dará a todos aquellos que aman su venida, que saben que Dios está a la vuelta de la esquina por llegar, y nosotros insistimos. Sabes que muchas personas no desean acercarse a la iglesia porque ese es el lugar donde Dios ha trazado la medida de Deuteronomio 6:25. En estos tendremos justicia, cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Ahí es donde tendremos justicia. La tarea de decir, ¿quién podrá hacer esto? O esto cansa, o esto es difícil, o nada de esas cosas nos mueven. Sabemos que esta tarea no es fácil. ¿Quién es apto para estos asuntos? Lo hacemos con misericordia, temor y temblor, porque estamos entre la vida y la muerte. Y yo prefiero, y lo hemos dicho muchas veces, de este lado de la eternidad, que Dios me señale para corregir, y no de ese lado y Él me diga, apártate de mí, impío, que no quisiste estar en un lugar donde se estaba marcando el corazón de Dios, el juicio de Dios. Llegué a los caminos del Señor. Lo primero que me dijo el Señor es que dejara a todos mis amigos impíos. ¿Quién quiere hacer eso? Nadie. Pero Dios dice, si tú quieres venir conmigo, tienes que dejar a esa gente atrás. Yo no puedo decir no, porque me voy para el infierno con todos mis amigos impíos. Dios te tiene que trazar la línea, y solamente la misericordia de Dios, el amor de Dios, la presencia de Dios te permite tomar ese paso. Ay, pero es mi amigo, sí, y los dos van a terminar re mal, porque nadie quiere trazar una línea no conforme el corazón del pastor, conforme aquel que dice que tiene celos por nosotros. Nos cela para que seamos su novia, y Él no va a compartir su novia. En esto tendremos la justicia, cuando seamos cuidadosos de guardar sus mandamientos. Esta es nuestra batalla, es nuestra lucha. Hemos visto que a cada rato hay aquellas personas, Salmo 119, 137. Tú eres justo, oh Dios, y la medida de tus juicios son rectos. Justo eres, oh Dios. Si llevamos esto, al pastor Mediero le gusta decirle esto a pequeño comité, tú y Dios solamente, y Él te pone a trazar una línea entre tú y Él. Cada vez que Dios te dice algo, es justo. Aunque tú no lo entiendas, es lo correcto. Aunque te es difícil, es lo correcto. Y yo le decía a muchas personas que aconsejo, el 99.9% de las veces que hay una contienda entre tú y Dios, Dios te pide lo que tú no quieres. ¿Viste cómo es eso? En otras palabras, tú nunca vas a hacer, ay sí Señor, lo que tú quieres. Casi siempre es, Señor, ¿cómo tú me estás exigiendo esta situación? ¿Cómo tú exiges que yo perdone lo imperdonable? Es el juicio de Dios, es la justicia de Dios. ¿Cómo tú piensas que yo puedo lograr obedecerte en esto? ¿Por qué? Porque su juicio es recto, porque Él es justo,
cuando Él nos pide algo. Y nos puede doler como Abraham cuando le pidió a Isaac: quiero que me sacrifiques a tu hijo, al que tú amas, al único. Y tú estás diciendo, ¿cómo es esto? ¿Cómo tú me pides semejante cosa? Y obviamente que Dios nos va a pedir las cosas más preciosas. Y entonces Él nos muestra ahí, no es para privarnos de las cosas, sino para hacernos tener un alcance mucho más que lo que podemos pensar. La medida de Dios es misericordioso y amplia y que tiene compasión. Tiene algo que cada vez que Dios nos pide algo, no es lo que nos pide por pedirnos, sino que quiere entregarnos cosas mucho más valiosas, mucho más preciosas. Vamos a ponernos de pie. Pedimos que se acerquen el equipo de alabanza. Mateo 5:6 dice así: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si deseamos todo lo que Dios tiene para nosotros, que nos es raro, que nos es extraño, pero entonces Él dará cabida a todos ser saciados de manera amplia. No es para escasez que Dios te está pidiendo que sea justo, sino que va a abrir un porte de mayor riquezas. Efesios 4:24. Efesios 4:24. Que cada uno se ponga el nuevo hombre, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Dios nos está vistiendo esta mañana, esta tarde. También tenemos un apetito diferente. Ya ayer nos conformábamos con la mediocridad, lo más o menos, pero no cuando Dios está exigiendo la medida de Dios para todas las cosas. Y la iglesia sufre porque hemos querido negociar con el Señor de no ser muy radical. ¿Cuántos piensan que la justicia de Dios es radical? Cristo es nuestra justicia. Él hizo aquel que no tenía pecado que fuese pecado por nosotros. Y cuando tú empiezas a caminar así, Isaías 54:14 dice: en justicia serás establecido. Con justicia serás adornado. Estarás lejos de la opresión y no vas a temer. Vas a estar lejos del temor. No se acercará a ti. Proverbios 28:1: el justo como león. Dice, más confiado que el león cuando andamos en la justicia de Dios. El impío huye sin que nadie le persiga, pero el que está estableciendo su vida en lo correcto, yo creo que estamos dispuestos a pelear todos estos asuntos porque Dios está con nosotros. Y Dios está con nosotros. ¿Sabes qué? Yo no puse una iglesia para que la gente me favorezcan o me quieran. ¿Cuántos saben eso? Yo estoy buscando votos políticos para hacerme un líder del pueblo de Dios. Estamos en la casa de Dios, somos el pueblo de Dios, somos hijos, somos la familia de Dios, porque amamos y tenemos sed y hambre de justicia. Y justicia no, ay, que me ofendieron. No, justicia es, ama a Dios más que tu impiedad, que lo que tú estás resguardando como amuleto. Y dice que, ¿cómo se atreven a decirme a mí que deje mi amigo, o deje mi familia, o deje mi vicio o mi preferencia? Dios te va a pedir cosas mucho más preciosas para probar tu corazón, para ver si estabas andando en lo que le agradaba a Dios. Y yo sé que ya son 42 años de seguir a Dios, cuántas cosas Dios nos ha pedido.
y cuántas cosas no hemos peleado en batallas y hemos forjado tantas dificultades por tener que pararnos en la brecha para poder trazar una línea. Y yo creo que va a aumentar esto. En los últimos días van a decir, ¿cómo ustedes dicen que los que son de un género, mismo género, no se pueden casar? Que los jóvenes no pueden tener relaciones sexuales sin estar casados, que no se puede acaparar riquezas, que no seamos engañados de la sensualidad de buscar las cosas materiales. Todo eso vamos a ser probados de manera especial. Y yo digo, Señor, ten misericordia de nosotros. Cuando estábamos siendo cristianos, empezábamos a buscar los diferentes nombres de mi hermano se llama Raúl, mi hermana Lian, mi hermano menor Julio. Yo era el que tenía el nombre raro de Joaquín, que es un nombre hebreo y significa que Dios establezca su justicia. Era un nombre profético, un nombre que concordaba con el ministerio que Dios nos dio de llevar la medida de Dios en todo, en la hombría, en la medida de la mujer, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia. El primer libro que escribimos fue Restaurar las puertas de la casa de Dios, y está en la librería, y es un libro que dice: no se haga de la casa de Dios un circo, que hay muchos hombres que quieren torcer y acomodar el deseo del pueblo. Pero nosotros no fuimos llamados a eso. Nosotros fuimos llamados a no hacer la obra de Dios indolentemente. No hemos sido llamados a bajar la medida de la justicia de Dios, porque entonces ya no seríamos siervos de Dios. Y es algo bien fuerte. Pero creemos que si nosotros marcamos esa medida, habrá un pueblo que tiene hambre y sed de justicia y va a ir en pos de Él, y van a ser saciados. Vamos a cantarle al Señor esta mañana. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas
En el primer servicio di un ejemplo que no di ahora en español, que aún llegan las personas del mundo, llegan aquí a la iglesia y nos piden consejos como siervos de Dios, y nosotros temblando porque conocemos que la medida de Dios es alta. Llegó uno acusado de un delito bien agresivo, le iban a dar 20 años en la cárcel, y él se acercó una noche y dijo: mira, mañana tengo un juicio y si yo compadezco me van a dar 20 años. Y yo sentía decirle: corre para Canadá, huye. Pero esa no era la respuesta de Dios. La respuesta de Dios es que Él se entregara, y que conforme Él se entregara, Dios iba a alcanzarlo con misericordia y lo iban a soltar, le iban a dar fianza, le iban a dar probatoria. Y él estaba seguro, y yo como abogado sabía también que el delito era grave. Pero yo le dije lo que Dios quería que él escuchara: entrégate, vete a tu cita mañana, que Dios te va a mostrar misericordia. Y esas palabras fueron súper difíciles, porque yo dentro de mí, toda mi célula, quería decirle lo que yo sabía, que lo iban a trancar para siempre. Y pasaron 6 meses y yo no escuché más de ese hombre. Fui a un mercadito, estábamos comprando en el supermercado con Ivette, y yo me topo con ese hombre y le digo: ¿Qué tú haces aquí? Dice: tú no sabes que yo fui a la cita, hicieron como tú decías, Dios me dio misericordia y me soltaron, y yo llevo 6 meses libre. Y le digo: ¿y tú no regresaste a la iglesia a darle el testimonio? Tú eres un malvado. La iglesia oró esa noche por él y todo. Y qué malo que tú no llegas. No, yo tengo que ir a la iglesia, yo tengo que ir. Y no pasaron ni 10 minutos donde nos fuimos a la caja, yo y Ivette, y él se metió por otra caja y lo tomaron preso por robar. Y le pusieron las esposas delante de mí y delante de Ivette. Y es increíble, donde yo tengo que pensar que él sabía que esa noche que yo me encontré con él, que él no era la noche de robar, pero él robó de todas maneras y se lo llevaron preso. Y él nunca regresó a la iglesia a darle gracias a Dios por lo que Dios le había hecho por él. Muchas veces cuando tú te paras, había una señora aquí también en la iglesia, usted conoce el testimonio, donde su hijo le dijo, la llamó una noche y le dijo: mamá, tengo que hablar contigo. Mamá, voy a dejar a mi esposa después de 30 años. Ya tengo la amante, voy a vender todo y me voy para mi país, Ecuador, con mi amante. Pero no quiero que le diga nada a mi esposa, a la nuera. Y ella vino a la iglesia y dice: pastor, mira lo que me dijo mi hijo y no sé qué hacer. Y yo dije: bueno, depende, ¿eres cristiana o eres mamá? Porque si eres cristiana, tú debes de llamar a la nuera y decirle lo que tu hijo te dijo. Porque primero es Cristo que tu maternidad. Y ella dice: bueno, está bien. Ella llamó a su hijo y le dijo: mira, hijo, si tú no le dices a tu esposa que la vas a dejar, yo se lo voy a decir en 24 horas. Era una suegra contra la nuera. Pero estamos hablando de la justicia. Tenemos que pararnos por la justicia. Y ¿sabe lo que sucedió? Cuando él le dijo a eso al hijo, y el hijo: mamá, yo no puedo creer que yo confíe en ti, ahora tú le vas a decir a mi esposa. Y ella dijo: bueno, tienes 24 horas y yo voy a llamar a tu esposa y se lo voy a decir. Él se arrepintió porque su mamá se paró firme. Y todo el tiempo la nuera estaba grabando las conversaciones. Y escuchó que la suegra iba a pararse del lado de Cristo y no del lado de su hijo. Y toda la familia pudo arrepentirse y venir a los caminos del Señor de manera especial. Y muchas veces cuando nos paramos así, de esa forma, vamos a ver la gloria de Dios. Y muchas veces nuestros secretos y nuestras costumbres latinas y nuestra confianza y familiaridad, el diablo se cola y hace de las suyas. Así que hoy vamos a orar y decir: Señor, ayúdame a ser justo como eres tú. Ayúdame a pararme por la justicia y no por lo que yo siento, por lo que yo pienso, por lo que yo creo. Enséñame la forma que he de agradarte a ti. Y Padre, pedimos, Señor, que en nuestra jornada que resta, Señor, si nosotros hacemos lo que es justo delante de ti, vamos a tener el galardón de ver tu gloria, de ver tu mano, de ver tu poder, de ver milagros y prodigios, de ver tu misericordia resplandecer. Y Señor, nosotros nacimos de nuevo para andar en la luz de la medida del Altísimo Dios y su palabra. Perdónanos las veces que hemos torcido
nuestra senda para agradar a los hombres. Perdónanos nuestro pensamiento, que pensamos que actuando indolentemente vamos a ser de aventaja como siervos de Dios. Perdónanos de hacer la obra de Dios negligentemente y rehusar sacar espada para trazar la línea donde se tiene que trazar. Pedimos, Señor, que tú nos llenes de misericordia y de compasión, y que siempre podamos levantar bandera a Jehová, a Jesús, al Señor de señores, al Rey de reyes. Padre, pedimos que tú salves, que tú sanes y que tú libertes a todos aquellos que escuchan este mensaje, que deseamos caminar en la senda de justicia que lleva a la vida, lleva a la justicia y lleva a la honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor.